Bien amigos, nos encontramos ahora como todos los días jueves con Reinaldo Trinidad Ardiles, director de la revista Agronoticias, quien ha venido también acompañado del señor Nelson Martínez Talavera, presidente de la Comisión de Regantes de la Pampa de Majes y vicepresidente de la Junta de Usuarios Pampa de Majes, conductor del programa Diálogo Agropecuario del Canal 10 en el distrito de Majes. Un verdadero honor tenerlos a ti como siempre, Reinaldo. Muy buenas noches, gracias, y al amigo Martínez también un verdadero honor. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ricardo, buenas noches, compatriotas de la macro región sur. Es realmente grato estar en este escenario y mucho más ahora en el día de tu cumpleaños. Muchísimas gracias. Así que Reinaldo, un abrazo del agro y estar con un conspicuo dirigente de la irrigación Majes. Por supuesto que sí, gracias por vuestra presencia. Bueno, ¿qué podemos comentar de...? Bueno, hay varios temas. Quizás políticamente lo más importante sea el debut auspicioso del nuevo ministro de Agricultura, ingeniero Rafael Quevedo Flores, quien ha honrado su primer ofrecimiento ante Conveagro, formulado el 28 de septiembre. Él dijo que iba a sacar adelante la ley que va a viabilizar el programa de reestructuración de la deuda agraria PREDA a 2 años de la promulgación de la ley respectiva y de un escamoteo constante de parte de las instituciones financieras y cierto desgano de algunas instituciones del Estado. El ministro ha cumplido la ley, salió el martes último y eso es positivo. Habla muy bien de este ministro. Aún más, muy pocos saben, es la primera vez que el público se va a enterar, los asesores del ministro se opusieron a la promulgación en presencia del presidente Conveagro, ingeniero Federico León, aduciendo que la nueva ley incluye a las deudas vencidas hasta el 31 de diciembre del 2009, antes era solo hasta el 2007. Además incluye la refinanciación de las deudas sin límite alguno contraídas con cargo a los recursos del programa de rescate financiero agropecuario, y las deudas ante las instituciones financieras privadas normales serán refinanciadas hasta 45.000 soles en un plazo de 60 días. En Arequipa hay muchos deudores y por consiguiente ya deberían acogerse de inmediato a esta ley. El Banco Agrario está coordinando con Conveagro para enviar una carta, un modelo de carta de acogimiento, de modo que se ponga en contacto con el Agrobanco Arequipa o en otros departamentos con el Agrobanco o con Conveagro. Así es que esta es una buena noticia. Esperamos que el siguiente paso sea el establecimiento de la mesa de diálogo y concertación, con una mesa con 5 patas. La pata central, el pilar central, es una mesa política para tratar los asuntos generales o comunes o transversales a todo el agro, y las otras mesas son para tratar asuntos específicos por líneas de producción o por regiones naturales. Así es que ese es el panorama. Y lo otro es la celebración del Día Mundial de la Alimentación el 16 próximo, que es sábado. Lamentablemente en este aspecto la anterior administración del Ministerio de Agricultura se descuidó por completo. No hay sino una celebración protocolar por descuido del Estado. El tema central es Unidos contra el Hambre, una cruzada contra el hambre. En el mundo se dice que hay 1.000 millones de hambrientos y uno de los objetivos del milenio es reducir esa cantidad a no más de 420 millones de personas. Para el efecto incluso la FAO y otras instituciones, con el apoyo de una serie de personalidades de talla mundial como el atleta norteamericano Carl Lewis, ha desplegado una campaña para recolectar 1.000 millones de firmas, igual que la cantidad de hambrientos, para persuadir a los organismos internacionales y a los gobiernos sobre la crucial necesidad de combatir a esta lacra social que constituye una afrenta en un mundo donde, por ejemplo, los bancos, las grandes corporaciones tienen acumulados millones de dólares, mientras por otro lado hay millones de prójimos
que son víctimas de la subnutrición o de la desnutrición. En nuestro país, este problema está directamente relacionado con la postración histórica del agro. Desde la caída del imperio incaico hasta ahora, el agro sigue siendo una especie de entenado de los distintos gobiernos, con leves excepciones, como producto del cual ahora mismo los mayores índices de pobreza extrema y desnutrición y malnutrición están en el campo, en un momento en que el calentamiento global y los cambios climáticos y el proceso de globalización plantea un reto al país para incrementar la producción de alimentos, pero en cambio lo que se ha hecho es al revés. Se ha eliminado la mayor parte de los aranceles para la importación de alimentos subsidiados en el exterior, y de esa manera se ha desalentado a la producción nacional. Y una prueba de ello, creo que un testimonio directo de ello nos puede dar a Nelson Martínez, porque viene de la principal irrigación del sur, con una gran explotación lechera y el desarrollo de diversos cultivos, incluso de exportación, de manera que, Ricardo... Por supuesto, Nelson. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Como dice Reinaldo, las posibilidades de que nuestro país sea autosuficiente en alimentos siempre han sido reales y factibles, pero las políticas públicas han sido todo lo contrario, han puesto todas las trabas en el camino para que esto no sea así, y año tras año nuestro país importa más y más alimentos, lácteos, carnes, aceites, grasas, en fin. Si uno ve los reportes del Banco Central de Reserva, la cantidad de millones de dólares que anualmente gastamos en importar alimentos es impresionante, y si lo comparamos con lo que nosotros exportamos en alimentos, pues es una cifra realmente ridícula. Sí, y al respecto cabe recordar que solo en lo que va de este gobierno, la importación de alimentos ha crecido casi 50%, mientras las exportaciones están en 27%. Es decir, las importaciones casi han duplicado, precisamente por esta política suicida, irresponsable, de importar alimentos subsidiados sin aranceles, en contra de lo que dispone el artículo 63 de la Constitución y lo que establecen las políticas de Estado 15 y 23 del Acuerdo Nacional. Así es, efectivamente. Queríamos conocer, digamos, la opinión directa de un agricultor como tú, Nelson. ¿Qué nos puedes comentar con relación a lo mencionado por Reinaldo? Yo creo que lo que ha manifestado el señor Reinaldo Trinidad, más que el conocedor de la Real Agraria Nacional, creo que son muy pocas las personas que conocen la problemática agraria, y como él ha dicho, lamentablemente, siendo un país que contamos con una multidiversidad de climas y de productos que en el mundo pueden ser muy bien acogidos, lamentablemente tenemos que, aún a pesar de ello, traer productos del extranjero. Yo creo que esto es algo condenable, y como él lo ha manifestado, esto se debe a las malas políticas aplicadas por los diferentes gobiernos, no solo el del turno, sino todos los gobiernos atrasados, y más que todo tal vez por la falta de dirigentes capaces y honestos, porque muchos dirigentes se han visto coludidos a veces en las importaciones que vienen de otros países. Lejos de ellos frenar o contrariar esto, muy por el contrario, a veces avalan en las diferentes dirigencias agrarias, ¿no? Entonces creo que eso también parte de nuestra organización como agricultores, que es hora ya de que nosotros mismos nos demos un lugar y nos hagamos respetar, justamente como lo dijo el señor Reinaldo, que se cumpla nuestra Constitución, ¿no? A propósito, Ricardo, algunos dicen que los agricultores están pobres porque quieren, porque se dedican a producir recursos para el consumo interno. Ellos no piensan obviamente en la seguridad alimentaria del país, pero dicen que deberían dejar esos cultivos que no son rentables para dedicarse a la agroexportación. A ver, que nos cuente Nelson, a ver, ¿qué está pasando en la irrigación Majes con la agroexportación? Lamentablemente la agroexportación, si no se la hace en macro, en grande, nunca va a tener buenos resultados. Nosotros en caso de Majes venimos produciendo el ají páprica ya más de 10 años. En los primeros años este producto tenía una muy buena producción, muy buenos rendimientos, pero es a través de los años que se ha ido inclusive los suelos contaminando, la producción ha bajado, y lamentablemente lo único que somos nosotros somos vendedores de materia prima. Por ejemplo, el páprica nos pagan $1.20 como un máximo $1.80. Los suelos se han contaminado.
como consecuencia de ese cultivo. Son cultivos que han venido contaminando los suelos. Inicialmente se producía de 10 hasta 11 toneladas. Las producciones han bajado a extremos que estamos entre 6 como un máximo 8. Y nunca se instaló, digamos, en Majes una de esas plantas pulverizadoras de la páprica. He visto acá en Lima algunas que sacaban el polvillo y lo exportaban. A ese nivel llegaron. Eso es lo lamentable, como le digo. Lo único que se hace es producir, vender a empresas que lo que hacen es empacarlas y muchas de ellas inclusive etiquetarlas. Y he sido testigo de que empresas lo producen, lo envasan en cajas y sale como producto chileno. Ya desde Majes ya va con etiqueta chilena, ¿no? Entonces creo que ahí también prima mucho el papel del gobierno en ese sentido, de que apoye para que, lejos de ser simplemente proveedores de materia prima, seamos directamente exportadores, ¿no es cierto? O sea, podamos directamente nosotros exportar hacia países. He tenido la oportunidad de participar en una última convención que hubo en Cerro Juli de productores justamente de páprica, y ellos manifiestan de que el producto peruano tiene muy buena acogida en el mercado americano, igual forma en el mercado español, pero lo que nos falta a nosotros como agricultores es organizarnos, indudablemente que tiene que ser con el apoyo del gobierno, porque la economía en la agricultura pequeña es baja, y lamentablemente la banca nacional es tan usurera que los intereses están por encima del 30, 35, hasta 40%. En Majes, por ejemplo, ahora existen todo tipo de entidades financieras, pero ninguna te cobra menos de 30%. Entonces, a veces no es que el agricultor no quiera pagar la deuda, simplemente que a la hora de pagar los intereses, y si el producto está bajo, uno sin querer se convierte en una persona que no paga, no porque no quiera, sino porque la realidad agraria está tan mal de que sigue siendo un juego de lotería. Muchas veces te sacas el premio gordo, como muchas veces ni siquiera se alcanza a cubrir el valor de lo que se ha invertido. De acuerdo. Una oportunidad, Reinaldo, durante la gestión del ministro de Agricultura del gobierno de Fujimori, el señor Reategui, un ministro de apellido Reategui o González Reategui. González Reategui, sería el año más o menos 2000 o 1999, no recuerdo con precisión, pero por esos años fue, o 2001, una cosa así. Leí en una oportunidad un reporte en donde se informaba que Majes, y acá viene la pregunta para el amigo Nelson, Majes tenía un gran potencial en Kiwicha. Estamos hablando de hace más de 10 años, sin ninguna duda. ¿Se ha avanzado algo, digamos, en cuanto a la producción de Kiwicha en Majes de hace 10 años a la fecha? Lejos de avanzar, diría yo que se ha retrocedido, porque efectivamente, como usted lo ha manifestado, en los años que estuvo el convenio de la Comunidad Económica Europea, Majes exportaba Kiwicha. Y ahora ya ni siquiera está produciendo kiwicha para el mercado nacional. Increíble. Justamente debido a ello, debido a los intermediarios. Pero la memoria no me falla, y eso que acabo de cumplir años. Es muy cierto. Me acuerdo de eso. Es muy cierto. Eso fue hace más de 10 años. Se produce kiwicha de calidad. Pero lamentablemente, ¿quiénes son los que ganan? Son los intermediarios. Me piden un cortecito, amigos. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estamos con Reinaldo Trinidad y el señor Nelson Martínez Talavera, presidente de la Comisión de Regantes de Majes y vicepresidente de la Junta de Usuarios Pampa de Majes. Conductor, además, colega periodista nuestro del programa Diálogo Agropecuario, que se transmite en Canal 10 del distrito de Majes, Arequipa.